¿Cuál es la razón de rechazar una y otra vez a Dios? El corazón endurecido, piel gruesa y muerta enrollada alrededor de los nervios del alma, el resultado de horas de restregarse contra la verdad sin recibirla, tejido endurecido, costroso, muerto, que desafía los sentimientos e ignora los toques. A esos corazones les habla Jesús en su último jueves, con la persistencia de un hombre con un mensaje final. Su voz en forma de aguja iba destinada a pinchar el alma. Cuenta esta historia que contiene un hilo común, enrojecido de culpa, la inclinación de la gente a rechazar la invitación de Dios, no una ni dos veces, sino una y otra vez. Un padre dueño de una viña cuyos siervos son golpeados y muertos, seguro que dejará de favorecer a la gente. No, al contrario, envía más emisarios. ¡Qué sorprendente tolerancia! Siervo tras siervo, mensajero tras mensajero. Es todo esto lo que narra ahí el Señor a través de una parábola en Mateo capítulo 21, versículo 33 al 44. Siervo tras siervo, mensajero tras mensajero. Jesús está describiendo el cuadro de un Dios determinado, pero con un final inesperado, porque finalmente cuando el dueño de aquella viña mandó a su hijo, aquellos lo mataron. Sin embargo, hay que considerar lo siguiente: ningún precio es demasiado alto para que un padre lo pague por liberar a su hijo. Ningún gasto de energía es demasiado grande. Ningún esfuerzo es demasiado exigente. Un padre llegará en cualquier extremo para encontrar a su retoño. Así es como actúa y sigue actuando Dios. Dios está en el meollo de las cosas de este mundo. Él no reside en una galaxia distante, ni se ha apartado de la historia. No ha decidido recluirse en un trono por un castillo incandescente. Él continuamente, una y otra vez, Él se está acercando a nosotros. Dios es paciente con nuestros errores, se ha resignado a nuestros tropiezos, no le molestan nuestras preguntas, no se aleja cuando forcejeamos, pero cuando repetidamente rechazamos su mensaje, cuando somos insensibles a sus ruegos, cuando Él cambia la historia misma para llamar nuestra atención y todavía seguimos sin atender, Él entonces cumplirá nuestra petición de tener un corazón sumamente endurecido. Esto es lo que hace el Señor con cada una de nuestras acciones y cada una de nuestras actitudes. El salmista lo habla así en el capítulo 103, versículo 8 al 14. Mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No nos reprende todo el tiempo ni nos guarda rencor para siempre. No nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios cómo somos, bien sabe que somos polvo. Y parece increíble que a pesar de toda esta magnificencia en misericordia, en compasión por cada ser humano, por cada una de las cosas que Dios hace para poder llamar nuestra atención, sin embargo, algunos llegamos a tener un corazón endurecido. ¿Cuál es el peligro de un corazón endurecido? Bueno, el escritor de Hebreos le advierte acerca de esto cuando él escribe ahí en el capítulo 3, versículo 12 al 19. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quien estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad. Esto fue lo que pasó allá en el pueblo de Israel, previo a todo lo que yo ahorita lo voy a comentar, previo a lo que pasó con el mismo faraón que era quien se le endureció de tal manera, de tal magnitud el corazón, que ni siquiera podía ver ya las señales que Dios había mandado. Pero Dios nos habla a todos por la manera en que pero la manera en que reaccionamos depende de la condición de nuestro corazón. Al escuchar la voz del Señor, algunos creyentes se sienten motivados a mejorar su relación con Dios y a obedecerlo, mientras que otros lo rechazan debido a que sus corazones se han endurecido. Un cambio en la receptividad puede ser difícil de reconocer, pues ocurre poco a poco y a menudo se justifica o se excusa. Los famosos pretextos. ¿Cómo reaccionamos cuando es el Espíritu Santo quien nos está llamando, quien nos está hablando? Consideremos las siguientes características de un endurecimiento en desarrollo, cuando paulatinamente el corazón se empieza a endurecer y finalmente queda totalmente endurecido. Primero, insensibilidad a lo que Dios dice, resistencia a la autoridad de Dios, desobediencia a lo que el Señor le pide que haga, justificación de la conducta pecaminosa, rechazo de la reprensión por parte de otros. La Biblia dice que hay que amonestarnos unos a otros, amonestarnos en el nombre de Dios y en la palabra de Dios o de acuerdo a la instrucción de Dios, pero tal parece que rechazamos continuamente esto. Obsesión por las cosas mundanas. Esto es algo que creo que todos, independientemente de la forma en que seguimos a Jesús, a todos nos pega. Hay una obsesión por las cosas de esta vida. Quisiéramos que todas las cosas de esta vida nos favorecieran y olvidamos que lo verdaderamente importante no son las cosas materiales, sino las cosas espirituales. Poco interés, por tanto, en asuntos espirituales. Yo no entiendo cómo, tratándose de la palabra de Dios, tratándose de la oración, tratando de incluso de reunirse en un lugar donde se adora a Dios, preferimos las actividades cotidianas que existen en esta vida, como el ver televisión, el ver series, películas, el estar en lugares de diversión, antes que estar en un lugar donde se adore a Dios. Poco interés por la lectura de la Biblia y la oración, ya lo había mencionado. Negligencia para reunirse con otros creyentes para adorar, aún a pesar de que nosotros hemos podido constatar que cuando estamos unidos para un devocional de oración, cuando estamos unidos para estar escuchando o estar experimentando la voz de Dios a través de la lectura de la Escritura, nosotros podemos realmente dar testimonio de que esto mejora nuestra vida en gran sentido. Nos damos cuenta que la paz de Dios empieza a sobreabundar en nuestra mente y guarda nuestro corazón en nuestra relación con Dios. Si nos hemos identificado con algunas de dichas conductas, no es demasiado tarde. Que tenemos que pedirle al Señor que moldee nuestro corazón, tal como lo habla Isaías capítulo 64 versículo 8 o Jeremías 24 7, donde el profeta habla acerca de que Dios le cambie ese corazón de piedra, que Dios le dé un corazón de carne, un corazón que se identifique con Él. Recordemos que Él es especialista en hacer nuevas todas las cosas. Es lo que habla segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
He aquí, todas son hechas nuevas, y Dios se deleita cuando nosotros los buscamos. Rápidamente me gustaría compartir algunas características de un corazón endurecido, tomando como base la historia de lo que pasó allá con el faraón y de qué manera nosotros podemos identificar estas advertencias para no caer en lo mismo. Número 1. Un corazón endurecido no obedece a Dios. Esto fue lo que pasó. Estoy haciendo referencia a lo que pasó con el faraón y me referiré todas las referencias las tomaré del libro del Éxodo, donde cada uno puede después consultar con calma y leer tranquilamente la historia. Un corazón endurecido no obedece a Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 3 y 22. Esta es la primera y la característica más obvia que se percibe en una persona con un corazón endurecido. No obedece a Dios. Sin embargo, desobedecer no es exclusivo de alguien de duro corazón. Se deben considerar todas las características juntas para tener un mejor entendimiento de lo que significa un corazón endurecido. Al igual que Faraón no obedeció el mandato de Dios de dejar salir a la gente de Egipto, una persona con un corazón endurecido se rehúsa a seguir el consejo, la palabra de Dios. Y esto no es otra cosa más que recordar lo que el apóstol Pablo escribió ahí en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4, donde él habla y dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, o como en algunas traducciones dice, a los cuentos de tontos. Y esta es la manera, y esta es la forma en que nosotros no queremos oír el consejo de Dios. No queremos darnos cuenta que a pesar de que las circunstancias cambien, pareciera ser que nos rehusamos detenidamente a seguir la palabra de Dios. Por tanto, a pesar de las circunstancias, un corazón endurecido no cambia. Inmediatamente después de la segunda plaga, Faraón demostró el típico patrón de comportamiento de un corazón endurecido. Después de haber sido librado de circunstancias difíciles, un alguien con un corazón así no cambia e insiste en la misma forma de vida. No está buscando un cambio interno, sino un alivio externo. Y eso es lo que nos pasa. Hay ocasiones que nos llegan tormentas, hay ocasiones en que nos llegan dificultades, hay ocasiones en que llegan incluso tragedias, y aparentemente por un tiempo cambiamos o nos acercamos a Dios, pero después todo vuelve igual. Todo vuelve a ser del mismo modo, y algunas veces incluso peor, porque menos queremos escuchar la voz de Dios. Un corazón número 3, un corazón endurecido, no reconoce el dedo de Dios o la mano de Dios, los milagros de Dios, lo que hace Dios cada día en nuestras vidas. Eso fue lo que pasó con el faraón, ahí en Éxodo capítulo 8, versículo 19. Incluso los hechiceros egipcios reconocieron el dedo de Dios, reconocieron el poder de Dios. Algo era diferente. Una persona con un corazón endurecido no reconoce las realidades espirituales a su alrededor. Un individuo endurecido no puede ver la manera en que Dios está trabajando en cada situación, a pesar de tener una familia, parientes cercanos y amigos diciéndole lo que está sucediendo. Al igual que el faraón, nosotros a veces no queremos oír más que lo que nos agrade al oído, o lo que justifique incluso en muchas ocasiones nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestros pensamientos e incluso nuestras mismas acciones. Número 4, un corazón endurecido podría en algún momento querer algo de Dios, como fue Éxodo 8:28, lo que pasó con el faraón, pero realmente no quiere escuchar a Dios. Al final de la cuarta plaga, Faraón se muestra receptivo ante algo diferente: orad por mí. Sin embargo, su persistente negación de dejar ir al pueblo demuestra que mientras él quiere algo de Dios, tal vez ayuda o socorro, no está dispuesto a escuchar a Dios. Las personas así están buscando algo. Incluso nos atreveríamos a decir que están buscando algo de Dios. Por supuesto,
busco algo que justifique todo aquello que estoy haciendo, pero no estamos dispuestos a escuchar y mucho menos aplicar el consejo de Dios. Queremos seguir manteniendo nuestro estilo de vida, queremos seguir manteniendo nuestras costumbres, nuestras formas en cualquier sentido, incluso nuestra propia religiosidad, una religión cómoda, una religión fácil, una religión que no me quite mi esfera de comunidad. Número 5. Un corazón endurecido espera que la palabra de Dios falle y no reconoce su fidelidad. Eso fue lo que hizo Faraón. Éxodo 9, capítulo 9, versículo 7. Faraón no creyó que el ganado de Israel no muriera debido a la plaga, así que envió gente a inspeccionar con anticipación para ver el fracaso de la palabra de Dios. Los que están con un duro corazón esperan que la palabra de Dios falle y desprecian las advertencias de la Escritura como si la palabra de Dios no fuera verdad. Usualmente no hay mucho énfasis en la gracia de Dios y esperan que el santo juicio de Dios de una u otra manera fracase, y a veces utilizando la ciencia, la tecnología para demostrar que lo que dice la palabra de Dios es perfecta y que no hay fallas y que realmente funciona, pero no queremos así sentirlo así, y esto se deriva de un corazón endurecido. Número 6. Un corazón endurecido permanece endurecido incluso bajo un dolor severo. A la mitad de las plagas, Faraón estaba en una situación miserable y aún así él seguía endurecido de corazón. La situación era tan mala que los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido. Los que están con un duro corazón no se ablandarán a pesar del severo dolor. Puedes esperar ver a gente así en grande sufrimiento y mantenerse en la necedad de su pecado. Un corazón endurecido podría pronunciar las palabras correctas, pero ni aún así hacer caso de lo que dice Dios. Y finalmente, un corazón endurecido culpa al mensajero en lugar de reconocer su condición. Esto es lo que pasó con el faraón, ahí en Éxodo 10:28. Faraón se enojó no con su pecado, sino con Moisés y con Dios. Un corazón endurecido culpa al mensajero y a Dios en vez de reconocer su condición. Un corazón endurecido estará tan lastimado que no sanará. Y bueno, hay esperanza para un corazón endurecido. Hay esperanza para poder cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones, y una de las mejores es conocer que si nuestro corazón no está endurecido suficientemente, el amor cristiano y la amonestación bíblica no solamente expondrán el duro corazón, sino que los dirigirá hacia Cristo. Jesús interactuó con corazones endurecidos, quienes no pudieron entender ni discernir las cosas espirituales. En el tiempo perfecto y soberano de Dios, Él abrirá sus ojos y ablandará sus corazones. Jesús es quien verdaderamente puede cambiar nuestros corazones. Y ya para concluir, existe un cuadro de Jesús realizado por Holman Hunt. Quizá algunos de nosotros lo hemos visto. Arco de piedra, ladrillos cubiertos de hiedra y Jesús ante una pesada puerta de madera. Al pie del cuadro un texto, Apocalipsis 3:20, uno de los textos más maravillosos y que fue parte de lo que vimos en el mensaje de ayer acerca de una fe tibia. Hay un detalle sorprendente en el cuadro. Holman Hunt había omitido intencionalmente algo que solo el ojo más avispado podía percibir. No había chapa en la puerta. ¿Qué puede significar esto? Que no podía abrirse más que desde el interior. El mensaje es el mismo de este estudio. Dios viene a tu casa, sube los peldaños y toca la puerta, pero eres tú quien tiene que dejarlo entrar. Y esto es todos los días. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abrirá la puerta y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta es la invitación permanente de Dios. Esta es la invitación permanente para sanar ese corazón endurecido. Ojalá que cada uno de nosotros tenga la voluntad, tenga la disposición para abrir la puerta del corazón y dejar entrar a Jesús a su vida. Que Dios te bendiga.